justamente para ahondar en este tema estamos aquí con el coordinador nacional de la CONES, Tomás Leighton. Tomás, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Tomás, lo primero que quiero preguntarte puede ser un poco pueril, pero la verdad es que yo lo desconozco, me imagino que no soy la única, que quizás también quien nos ve en su casa le pasa lo mismo. Sabemos que ustedes permanecen en estos diálogos ciudadanos. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se juntan? ¿Dónde conversan? Es una muy buena duda porque la gente en su casa muchas veces no sabe cómo se están desarrollando estos diálogos. Y lo cierto es que acá hay dos plataformas para poder participar. La primera es la de las mesas temáticas, donde estamos participando como coordinadora y finalmente un espacio de disputa ideológica con otros sectores como la CONACEP, la FIDE, el CONFECH, el Colegio de Profesores, y también hay un espacio regional que se llaman Diálogo Ciudadano, que contempla una exposición del Ministerio frente a la comunidad ciudadana de cada lugar de Chile. Y la verdad que nosotros tenemos y hemos tenido muchas quejas de parte de nuestros dirigentes regionales de cómo se ha desarrollado el proceso en regiones. Fundamentalmente hemos visto una desorganización, hemos visto que el proceso regional depende de la seremía y se ha desarrollado en muy malas condiciones, hay muy mala información, la información no está fluyendo y la verdad que en ese sentido tenemos muchísimas críticas. Aparte de la sobrerepresentación de actores de parte de la derecha que ha inventado organizaciones fantasmas para poder sentarse a la mesa a discutir. Entonces ¿Qué tenemos organizaciones fantasmas han inventado? Por ejemplo, se inventó una organización nueva que a nosotros nos sorprende mucho, que es el G4, que vendría a representar a representantes de universidades privadas. Fue un espacio y una orgánica que se inventó de una semana a otra para poder participar y dialogar con el CONFECH, con nosotros como coordinadora, y la verdad que nos parece una falta de respeto a las organizaciones que vienen trabajando como nosotros desde hace mucho más que una semana. ¿Cómo se llevan a cabo las mesas temáticas en que ustedes están? Es una mesa muy... la pregunta no me importa el tamaño de la mesa, pero sentar en la mesa a conversar, yo a veces tengo aquí 3 invitados y nos cuesta entre 3 más yo 4 ponernos de acuerdo en quién habla primero, quién habla después. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sobre todo en un tema que es tan controversial y que sin duda genera también tantas pasiones. Entre actores sociales que convergemos hemos desarrollado una alianza estratégica y política con los compañeros universitarios, con los profesores, todos quienes estamos por un cambio en la educación. Pero por supuesto también está la otra vereda, representantes de gente que piensa distinto y no tenemos miedo a decirlo, y que están por continuar este sistema. Y la verdad que se ha dado un escenario de disputa ideológica y política. Acá hay dos posturas, unos quienes quieren defender este modelo y hay otros que creemos que está mal y que debiéramos cambiarlo. Entonces la verdad que no hay posibilidad de consenso entre esos dos bloques, y sí hay una posibilidad de acuerdo entre universitarios, secundarios y profesores que estamos por la reforma educacional profunda y estructural a nuestro sistema educativo. Escuchábamos recién al vocero de la CONES, Paredes, diciendo que esta es una instancia resolutiva, lo decía en la nota anterior la presidenta de la CONFECH, la nombraba como una instancia resolutiva. ¿Qué se va a resolver en esta instancia que está llegando a su término ya? Sobre todo si tú me dices que están claramente representados los dos bloques, los que quieren cambios y los que no quieren cambios. Nosotros, las resoluciones, la vinculancia no va con aquellos sectores que quieren dejar el sistema como está, porque entendemos que ellos son una minoría, y en las mesas de diálogo nosotros hemos desarrollado como bloque transformador de la sociedad una postura unitaria que esperamos que el gobierno escuche para poder redactar en unidad el proyecto de ley por una reforma profunda. Entendemos que las directrices del proyecto van en una línea, en una buena línea, pero por supuesto que quedan muchos vacíos y muchas cosas por profundizar, donde nosotros esperamos influenciar el debate. ¿Y esperan influenciar ese debate vía indicaciones? Recordemos que estos 3 proyectos de ley están siendo votados, de hecho fueron aprobados en general en la Comisión de Educación, ya ha empezado el trámite legislativo, y la manera de influir a esta altura sería vía indicaciones, salvo que ocurra que el gobierno retire todos los proyectos, pero ellos han dicho que no va a haber un retiro, digamos, para empezar desde cero. En efecto, el gobierno no va a retirar ningún proyecto de ley ya ingresado, por lo que este proceso de diálogos vendría siendo para los futuros proyectos de ley, que sí se van a redactar con la ciudadanía, se supone. Y para el primer proyecto de ley, que a nosotros nos parece igual de importante que los que vienen, nosotros hemos desarrollado también una alianza con FECH, CONES y bancada estudiantil. Las diputadas comunistas, el diputado Jackson, el diputado Boric se han sentado a conversar con nosotros y han recibido nuestras observaciones acerca del proyecto, y esperamos que en la discusión parlamentaria
donde sí podemos tener una representatividad potente, fuerte, podamos generar también una alianza con aquellos que quieren avanzar hacia un país más igualitario y podamos tener en el resultado del proyecto de ley, cuando se despacha al Senado, un proyecto que sea decente y que vaya en la dirección de lo que las mayorías han pedido durante tanto tiempo. ¿Los proyectos que están presentados no les parecen decentes? Nos parecen que van en la línea correcta, pero le faltan muchísima profundidad. Particularmente hay un tema del mercado en la educación. Se está financiando a los colegios por vía asistencia, lo que es tremendamente segregador para aquellos alumnos que tienen más deserción escolar, que son los que tienen problemas de vulnerabilidad social, tienen problemas de delincuencia, de drogadicción. Entonces no podemos castigar a los más pobres y tenemos que eliminar totalmente ese mecanismo de mercado, porque en el mercado hay ganadores y perdedores y en la educación no pueden haber ganadores y perdedores, y por eso si bien el proyecto va encaminado en una dirección que es buena, debemos profundizarla para llegar a una reforma que sea profunda y representativa de lo que hemos pedido los estudiantes. Tomás, has hablado varias veces, has hecho alusión a esta alianza con los universitarios. Sabemos que estuvieron votando, si seguían en la mesa o no. Ustedes decidieron que sí, la Confech también, pero llama la atención que la Confech lo hizo por un voto. Da la sensación de que está como colgando de un hilo de esa mesa. ¿Qué podría pasar para que se descolgaran? Lo que pasa es que en el mundo del movimiento social por supuesto hay discrepancia, hay diferencias muy legítimas, y eso nos otorga una diversidad. Cuando tenemos una votación y votaciones muy estrechas dentro de nuestro movimiento estudiantil, da cuenta de la representatividad que estamos teniendo. Los procesos de cambio son así. Hay gente que quizás lo quieren de otra manera, a la cual lo están planteando las mayorías, pero por supuesto la democracia se trata de esos márgenes mínimos que nos entregan una visión global y en conjunto. La unidad es lo más importante acá, y si bien hay diferencias, nosotros somos capaces de sentarnos a la mesa a discutir, a votar, y eso es lo más importante que nosotros estamos viendo. Haces mención de las diferencias que son muy legítimas, dices que la unidad es lo más importante, y sin embargo los últimos días los vimos bastante peleados, por así decirlo, con Lorenza Soto. No, lo voy a personificar en ella porque fue con ella el tema, pero quizás tiene que ver también con una diferencia con este otro entre la CONES y la ACES, digamos. ¿Cómo están las relaciones con Lorenza o con el movimiento que ella preside? Es que acá lo que es muy importante dejar en claro, y lo que hemos intentado nosotros como coordinadora comunicar, es que las diferencias se expresan con democracia y en una mesa conversando, no con piedrazos. Y nosotros nos parece que la violencia no cabe en nuestra democracia. ¿Y a Lorenza Soto le parece que la violencia sí cabe? Nosotros vimos que hubieron declaraciones muy desafortunadas, alabando quizás los hechos de violencia que vivimos el día jueves, y nos parece que no va en la línea del movimiento estudiantil. Y así lo hemos expresado con los universitarios, que la CONES y la Confech hemos actuado en bloque, y lamentablemente hay un sector que, pese a las diferencias, no quiere ni siquiera sentarse a conversar, que avala los dichos y los hechos de violencia, y que creemos que se desmarca del espíritu dialogante y movilizador que ha tenido el movimiento estudiantil a lo largo de estos 8 años. Entonces, la verdad que la unidad va a ir siempre en miras de un trabajo de discusión, de democracia, por supuesto en paz. No puede, la violencia no va con lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cómo se plasma este espíritu dialogante al que hace referencia cuando invitan a marchar nuevamente? ¿No es acaso el lugar donde se dialoga precisamente el ministerio, las mesas, los distintos foros que se abren, y la calle entonces aparece como opuesta quizás a ese diálogo? De momento que nadie sale a la calle, digamos, a dialogar, no tiene que ver con una manifestación de fuerza, en el sentido no de violencia, pero sí de fuerza en la calle. ¿Por qué llaman a marchar de nuevo, y cómo se compatibiliza eso con el espíritu de diálogo? Acá hay dos conceptos que nosotros hemos levantado que no son dicotómicos, sino que se complementan. El primero es la participación y el segundo es la movilización. Nosotros hemos decidido ir por todas las vías. Para que los cambios ocurran en Chile, tenemos que estar presentes en las calles para defender lo que creemos como correcto. Pero también tenemos que ir a sentarnos a conversar en los espacios donde se abran ventanas donde nosotros podamos influenciar la reforma. Y eso es el proceso de participación ciudadana, eso es hablando con los diputados que se sientan representados por lo que estamos diciendo, como la bancada estudiantil. Y eso es también generando quizás en un futuro agendas cortas para poder avanzar en temas concretos, como quizás el decreto 524 que rige a los centros de estudiantes. Y poder sentarse a conversar con el ministro. Ministro, nosotros queremos esto porque creemos que así avanzamos hacia una reforma más profunda. Y que el ministro nos escuche, así pasó con el DFL2 que lograron los estudiantes, y eso es un triunfo de la familia de los estudiantes que hemos venido marchando. Entonces nos parece que es por dentro, por fuera, por el lado y por el costado. Nosotros no vamos a cerrar ninguna vía. Por el lado, por el costado, pero hay una vía al menos que quedó cerrada por vía judicial.
Tú hablabas recién del diálogo y la movilización. Una manera de movilizarse es marchar, otra es la toma. Disculpa, y sin embargo, hace unos días vimos una resolución de la Corte que declara que las tomas no se pueden seguir haciendo. Punto. Que la alcaldesa no puede estar escribiendo protocolos, ¿no es verdad?, para decidir cuántos votos sí, cuántos votos no. No se pueden hacer tomas porque eso atenta contra otras garantías constitucionales que tienen los propios alumnos en calidad de chilenos. ¿Cómo recibiste tú esa resolución y qué te parecen las palabras también de Lorenza Soto, que decía que esta resolución le parecía muy mala y que le recordaba el tiempo de la dictadura? A mí, yo ahí concuerdo con Lorenza, creo que acá es terrible, y esto lo digo como secundario, pero también como una persona que ha estado inmersa en todo el problema que hemos vivido como sociedad. Los problemas sociales, cuando nosotros tenemos problemas como sociedad, no los podemos resolver castigando judicialmente. Estos son procesos a largo plazo, de largo aliento, problemas reales, concisos que tienen los estudiantes secundarios. Pero perdón Tomás que te interrumpa, pero no fue un castigo judicial. La ley no es que la justicia dijo, ustedes son culpables, entonces van presos o se multan. Lo que dijo es que esto no se puede hacer hacia el futuro. Se está prohibiendo a priori, lo que es igual a un castigo, porque no se puede hacer más movilización de esa forma, independiente si hay buenas votaciones, si el proceso de la comunidad está vinculada. Si yo tengo una comunidad escolar, profesores, estudiantes, trabajadores de la educación, que están de acuerdo, apoderados por supuesto, que están de acuerdo en que hay un problema y hay que cambiarlo, y para eso tenemos que hacer una movilización como una toma, por ejemplo. ¿Por qué la vamos a prohibir si es que aquellos involucrados en el proceso educativo están de acuerdo con ella? Quizás la razón de la justicia, yo no soy juez, pero me imagino que la razón de la justicia en parte es que aquellos que estamos involucrados dicen están de acuerdo, pero es que muchas veces los que están de acuerdo son el 50+1. Un voto más puede hacer la diferencia, 15 votos más, y eso implica dejar una buena cantidad de alumnos, a veces cientos de alumnos que sí quieren ir a clase, sin clases por un mayoría voto gana. Yo creo que el mayoría voto gana es absolutamente correcto para una democracia en las salas de clase. Cuando nosotros hacemos educación, construimos nuestra sociedad y tenemos que dar el ejemplo para las próximas generaciones de que somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Y desde qué edad, perdón, Tomás, que te lo pregunte? Nosotros tenemos una diferencia de edad importante. Yo me pregunto de verdad, ¿desde qué edad? Porque ustedes son estudiantes secundarios, pero ¿y los niños de octavo? ¿Podrían decidir? Nosotros, y en ese sentido estamos de acuerdo con el decreto 524 que establece que los centros de estudiantes deben participar desde séptimo básico hasta cuarto medio, son una parte del voto. Nosotros creemos que las mayorías estudiantiles en ningún caso son la última palabra. Tenemos que sentarnos a un consejo escolar con la decisión de los profes, con la decisión de los padres y apoderados, y ahí sacar una decisión unitaria. Pero imagínate esta decisión que además por definición no puede ser unitaria porque dijimos recién que el mayoría voto gana. Séptimos y octavos no quieren ir a clases, por la razón que sea, y votan, y hay una mayoría de los alumnos de séptimo y octavo que quieren hacer una paralización. ¿Es legítimo que esos estudiantes de esa edad, 13, 14 años, son los que tienen en el séptimo octavo, decidan por sí y ante sí, a pesar de que cuenten con una mayoría de sus propios votos, decidan paralizar las clases? Las tomas tienen y los paros tienen que tener una ratificación democrática. Y si hay una minoría que quiere tomarse el establecimiento y los demás actores de la educación no están de acuerdo, pues no tiene que haber una paralización y debemos fiscalizar eso. Nosotros, como coordinadora, entendemos profundamente la preocupación de los padres y las madres que no quieren que sus hijos pierdan clases. Y así lo vamos a hacer valer, porque creemos en un proceso democrático. Pero eso no puede significar que a priori prohibamos un problema y una movilización. Imagínense que hay problemas gravísimos en nuestro sistema educativo, como ya los hubieron. Imagínense que se hubieran prohibido las tomas del 2011. Habríamos llegado al proceso social y al lugar, y por supuesto en esto nos enorgullecemos como secundario, al momento donde estamos, cuando se están tomando las decisiones y donde tenemos la capacidad de cambiar este sistema de mercado. Yo creo que no. Entonces tenemos que ir paso a paso evaluando democráticamente cómo van ocurriendo estos hechos de movilización. Se me acaba el tiempo, pero a la luz de ese orgullo y de lo que ustedes consideran logros del propio movimiento estudiantil, el llamado que le van a hacer ustedes a sus afiliados en caso de que por alguna razón se vote una toma en algún establecimiento, ¿es que se lleve adelante? Desacatando, digamos, la orden de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones. Si los estudiantes y los profesores y los apoderados del Instituto Nacional deciden movilizarse democráticamente, nosotros hacemos un llamado a que lo hagan, porque ningún fallo judicial puede castigar de ninguna manera una voluntad popular y mayoritaria que debe ser expresada en democracia. Bien, Tomás, muy clara tu respuesta, muchas gracias por acompañarnos, que tengas un buen domingo. Y nosotros vamos a hacer un corte y ya estamos de vuelta.